Mi nombre es Julio y llevo 5 años trabajando como paramédico en San Luis Potosí. Mi turno nocturno comienza a las 10 de la noche y termina cuando el sol empieza a asomarse. He atendido desde simples caídas hasta accidentes fatales que dejan imágenes que se graban en la mente para siempre. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en la carretera 57 no se parece a nada que haya vivido antes, ni en este trabajo, ni en la vida misma. Eran casi las 2 de la madrugada. La ciudad estaba en silencio, salvo por el ruido ocasional de un camión cruzando las avenidas o los ladridos lejanos de perros. Una llamada llegó al centro de operaciones informando sobre un accidente vial a la altura de un tramo conocido por su peligrosidad, curvas cerradas, poca iluminación y una densa neblina que a menudo se posa ahí, como una cortina pesada. Nos subimos a la ambulancia, mi compañero Raúl y yo, y nos dirigimos al lugar. A lo lejos, las luces de emergencia de otros vehículos comenzaron a hacerse visibles, intermitentes entre la neblina. Al aproximarnos, distinguimos un coche destrozado al lado de la carretera, volcado, con el techo aplastado contra el asfalto. Al frenar, algo que no estaba en el reporte captó nuestra atención de inmediato, un hombre de pie, tambaleándose junto al auto. Estaba cubierto de sangre desde la cabeza hasta los pies, con la ropa rasgada y el rostro apenas visible bajo una capa de mugre y heridas abiertas. Levantó una mano, pidiendo ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Raúl y yo saltamos de la ambulancia. Me acerqué rápidamente al hombre, quien parecía estar al borde del colapso. No decía nada, solo respiraba con dificultad. Lo tomé del brazo para guiarlo hacia la camilla portátil. Raúl abrió la puerta trasera de la ambulancia y juntos lo subimos al interior. Mientras mi compañero buscaba vendas y equipo de primeros auxilios, me acerqué al auto destrozado, pensando que podría haber más víctimas. Y había. Dentro del vehículo volcado, encontré a una familia atrapada. Una mujer y 2 niños pequeños estaban inconscientes pero aún vivos. El conductor, un hombre mayor, parecía estar en peor estado, con el pecho presionado contra el volante. Sus manos estaban pálidas y rígidas. Grité hacia la ambulancia, pidiendo a Raúl que viniera a ayudarme. Por unos segundos no escuché respuesta. Cuando giré para mirar, me di cuenta de que estaba solo. Subí corriendo por la pequeña pendiente que me separaba de la ambulancia, esperando ver a Raúl trabajando con el hombre ensangrentado. Pero no había nadie. La camilla estaba vacía, los vendajes intactos sobre la mesa plegable, y la puerta trasera seguía abierta de par en par. La neblina hacía que la luz del interior pareciera más tenue de lo que debería. Miré a mi alrededor, llamando su nombre, esperando que se hubiera movido hacia otro punto, pero no había señal de él ni del hombre al que habíamos subido minutos antes. Regresé al coche accidentado con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Raúl apareció en ese momento, corriendo desde la parte delantera de la ambulancia. Le pregunté rápidamente por el hombre ensangrentado, pero me miró como si no entendiera de qué hablaba. No vi a nadie, Julio, me dijo, con expresión confundida. Quise insistir, pero había vidas que salvar y no podíamos perder más tiempo. Con esfuerzo, logramos sacar a la familia del auto y llevarlos al hospital más cercano. El conductor no resistió, pero la mujer y los 2 niños sobrevivieron tras recibir atención. Durante el trayecto, el silencio en la ambulancia fue casi absoluto, salvo por las respiraciones pesadas de los heridos y el zumbido del motor. Me esforzaba por concentrarme en lo que estaba haciendo, pero algo no encajaba. Sentía que había olvidado algo importante, como si faltara una pieza clave de un rompecabezas que no lograba armar. Al llegar al hospital, entregamos el reporte médico a los doctores de guardia. Aproveché para acercarme a la mujer cuando estuvo más estable, esperando obtener alguna respuesta sobre aquel hombre. Le describí con detalle lo que habíamos visto, su ropa, sus heridas, su presencia junto al auto. La mujer me miró con incredulidad, como si hubiera dicho algo absurdo. No había nadie más en el coche, solo nosotros, respondió. Sus palabras me dejaron helado, pero me limité a asentir y a retirarme. Pasaron varios días, y esa imagen del hombre ensangrentado seguía rondando mi mente. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé el informe oficial del accidente.
Según los datos, el coche viajaba solo cuando se estrelló. No había ningún registro de un tercer pasajero ni testigos que reportaran la presencia de alguien más en la escena. Era como si el hombre simplemente no existiera. Hablé con Raúl sobre lo que ocurrió esa noche. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando vio la seriedad en mi rostro, confesó que había algo que también lo inquietaba. Dijo que mientras estábamos en el lugar del accidente, sintió una extraña presión, como si lo estuvieran observando, pero no encontró a nadie cerca. Decidí regresar al lugar del accidente. La carretera 57, con su ambiente pesado y curvas peligrosas, parecía diferente cuando estaba solo. Me detuve justo en el punto donde habíamos encontrado el coche aquella noche. Bajé de mi vehículo y caminé por la zona, buscando cualquier rastro, algo que me diera una explicación. No encontré nada fuera de lo común, pero un detalle llamó mi atención. A pocos metros del lugar, había una pequeña cruz de madera clavada en la tierra. Tenía flores marchitas a su alrededor y un nombre apenas visible, escrito con pintura desgastada. No podía ignorar la sensación de que aquella cruz y el hombre estaban relacionados. Decidí investigar su origen, preguntando a los vecinos de la zona. Fue difícil obtener información, pero una mujer mayor finalmente accedió a hablar. Según ella, años atrás, un hombre había muerto en un accidente en ese mismo tramo. Se decía que intentaba salvar a su familia tras un choque similar, pero todos murieron en el impacto. Nadie se detuvo a ayudarlos, y sus cuerpos fueron encontrados mucho después, ya sin vida. Cuando escuché esa historia, sentí una extraña conexión con lo que había sucedido aquella noche. El hombre que vimos, que subimos a la ambulancia y que luego desapareció, ¿podría ser el mismo que murió en aquel accidente? Tal vez su espíritu, o lo que fuera, seguía vagando por la carretera, intentando hacer lo que no pudo en vida, salvar a una familia atrapada en un accidente. Desde entonces, evito pasar por esa zona, especialmente de noche. No sé si lo que vi fue real, un producto de mi imaginación o algo más allá de mi comprensión. Pero cada vez que estoy en una emergencia, no puedo evitar mirar hacia las sombras, esperando no encontrarme nuevamente con alguien que no debería estar allí. El caso del brujo muerto. Hay noches en las que el calor de Tabasco se siente como una carga que no puedes quitarte de encima. El aire es espeso, pesado, como si el mismo ambiente conspirara para hacer cada respiración más difícil. Aquella noche era así, sofocante, con un silencio inquietante que parecía extenderse por todos lados. En mi trabajo como paramédica, aprendí hace tiempo que esas noches son las peores. Algo en ellas siempre termina saliendo mal. Era cerca de la medianoche cuando recibimos el llamado. Un hombre había sido encontrado gravemente herido en medio de un campo, a las afueras de un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. La descripción que nos dieron era confusa. Alguien lo había visto desplomarse cerca de un camino rural y, al parecer, estaba perdiendo mucha sangre. Sin dudarlo, mi compañero Manuel y yo tomamos el equipo, subimos a la ambulancia y salimos hacia el lugar indicado. El camino era complicado. Los ruidos del motor se mezclaban con el canto de los grillos y el crujido de las ramas bajo las ruedas. No había luces, solo la tenue iluminación de nuestros faros cortando la oscuridad. Finalmente, después de varios kilómetros, lo vimos. Estaba tirado entre la maleza, a unos metros de un árbol enorme. Incluso bajo la luz limitada, era evidente que estaba en mal estado. Bajamos rápidamente y nos acercamos. El hombre estaba pálido, con ropa desgarrada y cubierto de sangre seca y tierra. Tenía cortes profundos en los brazos y las piernas, pero lo más extraño era la expresión en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada no parecía enfocarse en nada. Había algo en el que me puso nerviosa, pero no era momento de cuestionar. Lo colocamos con cuidado en la camilla portátil y lo llevamos a la ambulancia. Mientras lo levantábamos, noté que llevaba una bolsa pequeña colgada al cuello. Era de cuero viejo, manchada y desgastada, como si hubiera pasado por demasiadas manos durante muchos años. Cuando lo acomodamos en la ambulancia, lo único que dijo, en un tono apenas audible, fue: «No toquen mi bolsa». Su voz era débil,
pero había algo en ella que me incomodó profundamente. El trayecto al hospital comenzó de manera tensa. Manuel conducía mientras yo me quedaba atrás, revisando al hombre y tratando de detener el sangrado. No hablaba más, solo respiraba con dificultad y de vez en cuando movía los dedos como si intentara aferrarse a algo invisible. La bolsa seguía ahí, colgando de su cuello, y aunque no quería admitirlo, sentía una curiosidad creciente por saber qué había dentro. Fue Manuel quien rompió el silencio cuando me pasó un vistazo por el retrovisor y señaló con un gesto hacia la bolsa. Sabíamos que no debíamos interferir con las pertenencias de un paciente, pero algo en aquella pequeña pieza de cuero parecía demandar nuestra atención. Finalmente, la curiosidad nos ganó. Con cuidado, deslicé los cordones que la cerraban y miré adentro. Lo que vi no tiene sentido. Había pequeños huesos, como los de algún animal, envueltos en tela roja. También encontré amuletos hechos de metal oxidado, con símbolos que no reconocí, y trozos de cabello trenzado que parecían demasiado humanos. El olor que salió de la bolsa era acre, como una mezcla de humedad, tierra y algo más, algo que no puedo describir. El hombre no reaccionó mientras revisábamos la bolsa, pero la ambulancia pareció estremecerse de repente, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Cerré rápidamente la bolsa y la coloqué junto a él, sintiendo un peso inexplicable en el aire. Cuando llegamos al hospital, entregamos al hombre al personal médico. Durante el informe, mencioné la bolsa y su advertencia, pero los doctores parecían más preocupados por estabilizarlo. Mientras se lo llevaban, el hombre giró levemente la cabeza hacia nosotros y nos miró con una expresión que no olvidaré. No fue enojo ni agradecimiento, solo una mirada vacía, pero cargada de algo que no sé cómo describir. Regresamos a la base esa misma madrugada, pensando que todo había terminado ahí. Pero nos equivocamos. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió esa misma noche. Manuel tuvo un sueño que lo despertó empapado en sudor. No quiso darme detalles, solo dijo que había visto al hombre del campo parado junto a su cama, sosteniendo la bolsa en las manos. Al día siguiente, otra compañera de la base, Lucía, reportó que había soñado con huesos esparcidos por el suelo de la ambulancia, mientras una voz le hablaba desde la oscuridad. A medida que pasaron los días, las cosas se volvieron más extrañas. Varios compañeros comenzaron a enfermar sin razón aparente. Dolores de cabeza constantes, náuseas, fiebre que iba y venía sin explicación. Los médicos no encontraban una causa concreta. Por mi parte, empecé a notar que los equipos en la ambulancia fallaban con más frecuencia. Los monitores se apagaban de repente, las luces parpadeaban y los radios emitían un zumbido extraño que no podíamos identificar. Lo peor eran los sueños. Todas las noches soñaba con el hombre del campo, con su bolsa colgando del cuello. En esos sueños, estaba de pie junto a la ambulancia, observándome en silencio mientras sus heridas seguían abiertas y sangrando. Cada vez que me despertaba, el aire en mi habitación parecía más pesado y el cansancio no desaparecía, sin importar cuánto descansara. Algunas personas en la base empezaron a hablar de la bolsa. Todos estábamos convencidos de que había algo mal con ella, algo que habíamos desatado al abrirla. Manuel estaba especialmente afectado. Se volvió irritable, distraído, y un día simplemente dejó de venir al trabajo. Cuando fui a buscarlo a su casa, su madre me dijo que no había salido de su habitación en días. No quise insistir, pero me quedé con la sensación de que estaba ocultando algo. Finalmente, después de semanas de tensión y enfermedades, recibí una noticia que me dejó sin palabras. El hombre del campo había muerto en el hospital la misma noche que lo ingresamos. Según el reporte médico, sus heridas eran demasiado graves, pero lo extraño es que los doctores juraban que no llevaba ninguna bolsa consigo cuando lo trasladaron a la sala. Desde ese día, la situación en la base nunca volvió a ser la misma. La mayoría de nosotros evitamos hablar de lo ocurrido, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Los sueños continuaron, y aunque traté de ignorarlos, todavía puedo sentir la presencia de esa bolsa, como si me hubiera marcado de alguna manera. No sé qué era realmente lo que llevábamos en la ambulancia aquella noche, pero sé que no era algo normal. Había algo en esa bolsa que nunca debimos tocar,
algo que nunca debió haber salido del lugar al que pertenecía. Ahora, cada vez que escucho el sonido de la sirena, no puedo evitar pensar en el hombre del campo, en los huesos y amuletos, y en el peso de un secreto que jamás debería haber sido descubierto. El psicópata en la ambulancia. No hay nada particularmente tranquilizador en trabajar de noche en una ambulancia en Tijuana. Los turnos nocturnos tienen una energía extraña, la ciudad cambia su rostro, la calma se siente como un engaño, y las emergencias parecen llevar siempre algo más oscuro consigo. No importa cuántas noches pasen, nunca logras acostumbrarte del todo. Aquella noche comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo la que más me ha marcado en toda mi vida. Soy Carla, paramédica en esta ciudad llena de historias que la mayoría preferiría no escuchar. Las calles aquí tienen su propio pulso, y entre los accidentes, las riñas y las emergencias de último minuto, he llegado a pensar que ya lo había visto todo. Pero hay cosas que simplemente no caben en las categorías que intentas construir en tu mente, y esa noche me enseñó que el miedo puede ser algo mucho más grande que cualquier herida física. Nos llamaron alrededor de la 1 de la madrugada. Una patrulla de policía había encontrado a un hombre vagando por las calles, desorientado y con signos evidentes de estar bajo el efecto de alguna sustancia. Su ropa estaba hecha harapos, y aunque no parecía herido, no podía mantenerse en pie por sí mismo. Al llegar, lo encontramos sentado en la banqueta, tambaleándose ligeramente mientras los oficiales trataban de mantenerlo calmado. Era joven, de unos 30 años, con la piel pálida y el cabello enmarañado. Tenía los ojos entrecerrados, pero lo que más destacaba era su sonrisa. Era una de esas sonrisas que no parecen tener ninguna emoción detrás, como si solo estuviera imitando algo humano. Esa expresión me incomodó desde el primer momento, pero traté de ignorarlo. Después de todo, mi trabajo no era juzgar, sino ayudar. Con ayuda de los oficiales, lo subimos a la ambulancia. No opuso resistencia, pero tampoco dijo nada. Su mirada vagaba por el interior del vehículo, deteniéndose en cada rincón como si estuviera analizando cada detalle. Mi compañero Rodrigo tomó el asiento del conductor mientras yo me quedé atrás con el hombre, revisando su estado y preparando el equipo por si era necesario intervenir en el camino. Durante los primeros minutos del trayecto, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el zumbido del motor. El hombre seguía con esa sonrisa fija en su rostro, mirando hacia el suelo. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero había algo en su presencia que hacía que el aire dentro de la ambulancia se sintiera más denso de lo normal. Fue entonces cuando comenzó a reírse. Al principio era suave, casi inaudible, pero pronto se volvió más fuerte. Era una risa extraña, carente de humor, más bien como si estuviera disfrutando de algo que solo él podía entender. No dije nada, pero empecé a sentirme inquieta. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Sin previo aviso, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, que antes parecían apagados, ahora estaban completamente enfocados en mí. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora parecía diferente, más intencional. Luego, comenzó a hablar. Lo que dijo me dejó paralizada. Comenzó a describir detalles íntimos sobre mi vida, cosas que nadie más podía saber. Mencionó la casa donde crecí, los nombres de mis padres, incluso el apodo que mi abuela me daba cuando era niña. Todo con una precisión que era imposible de explicar. Sentí como mi respiración se aceleraba mientras trataba de mantener la calma. Lo peor fue cuando empezó a hablar de Rodrigo. Sin apartar los ojos de mí, comenzó a mencionar detalles sobre su familia, cosas que yo sabía eran ciertas porque Rodrigo y yo habíamos trabajado juntos durante años. El hombre describió a su esposa, su hija pequeña, incluso el perro que habían adoptado hacía unos meses. Cada palabra que decía era como un golpe, y lo decía con una naturalidad que me helaba. Intenté mantenerme profesional. Le dije que se quedara quieto mientras revisaba su presión arterial, tratando de desviar mi atención hacia algo concreto, algo que pudiera controlar. Pero no dejaba de hablar. Su tono era tranquilo, como si estuviera disfrutando de una conversación casual.
De repente, se levantó de la camilla con una rapidez que no parecía posible en alguien que apenas podía mantenerse en pie minutos antes. Dio un paso hacia el frente de la ambulancia, hacia la cabina del conductor. Rodrigo estaba concentrado en la carretera y no se dio cuenta de inmediato, pero cuando el hombre levantó una mano como si fuera a tocarlo, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Me moví instintivamente, sujetándolo por el brazo y empujándolo de vuelta hacia la camilla. No opuso resistencia, pero la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Rodrigo giró la cabeza un segundo, dándose cuenta de lo que había pasado, pero volvió a mirar hacia adelante sin decir nada, manteniéndose enfocado en conducir. El resto del trayecto fue un tormento. El hombre no volvió a moverse, pero seguía hablando. Su voz era tranquila, pero cada palabra que decía era como un cuchillo. Mencionó cosas que no podía saber, secretos que no había compartido con nadie. Parecía disfrutar de mi incomodidad, como si cada detalle que revelaba fuera parte de un juego que solo él entendía. Finalmente, llegamos al hospital. Me sentí aliviada al ver al personal médico esperando afuera, listos para recibirlo. Ayudamos a bajarlo de la ambulancia y lo entregamos al equipo de urgencias. Mientras se lo llevaban, seguía sonriendo, pero no dijo nada más. Cuando completamos el papeleo, mencioné al médico de guardia lo extraño que había sido su comportamiento. Esperaba que me dijera que era un caso típico de alguien bajo el efecto de drogas, pero lo que respondió me dejó sin palabras. Según los registros del hospital, el hombre había sido internado varias veces antes. Sufría de problemas mentales graves y, según los doctores, no había hablado en semanas. No pude creerlo. Había escuchado su voz con claridad, había escuchado cómo describía mi vida con una precisión que era imposible de explicar. Pero según los médicos, eso no era posible. Desde esa noche, he tratado de entender lo que pasó. Hay cosas que simplemente no tienen explicación, y lo que ocurrió en esa ambulancia es una de ellas. El hombre sabía cosas que no podía saber, habló cuando se suponía que no podía hacerlo, y dejó una marca que no puedo borrar. Cada vez que subo a una ambulancia, no puedo evitar pensar en él, en su sonrisa, y en las palabras que nunca deberían haber salido de su boca. El niño que nunca se fue. Las noches en Monterrey pueden ser sofocantes. El calor se mezcla con una calma engañosa, como si algo estuviera acechando en el aire. Trabajar como paramédico en estas madrugadas te enseña a estar alerta, a anticipar el próximo accidente, la próxima llamada que romperá el silencio de la base con la urgencia de una vida en peligro. Pero hay cosas para las que no puedes estar preparado. Algunas noches te siguen mucho tiempo después de que terminas el turno, mucho después de que cuelgas el uniforme. Esa madrugada, en particular, nunca me abandonó. Recibimos la llamada cerca de las 3 de la mañana. Era un reporte de un niño atropellado en una avenida concurrida, justo en la periferia de la ciudad. Las calles estaban casi vacías a esa hora y el viaje fue rápido, aunque en silencio. Mi compañero Raúl conducía, y yo repasaba mentalmente los procedimientos para traumas graves. Sabíamos que el tiempo era esencial, especialmente con un niño involucrado. Cuando llegamos, la escena era desgarradora. El pequeño cuerpo yacía en el asfalto, inmóvil, mientras una mujer, probablemente su madre, lloraba a unos metros de distancia. 2 testigos estaban de pie junto a un auto, evidentemente el vehículo involucrado en el accidente. No hablaban, no se movían, solo miraban con expresiones de horror congeladas en sus rostros. Nos acercamos rápidamente, intentando bloquear nuestras emociones y enfocarnos en el trabajo. El niño no tenía más de 8 años. Llevaba una camiseta azul y unos pantalones cortos llenos de tierra, con un par de zapatos gastados que parecían demasiado grandes para sus pies. Había un balón de fútbol pequeño junto a él, rodando lentamente por la inclinación del asfalto, como si no entendiera que el juego había terminado. Revisamos sus signos vitales. Su pulso era débil, pero aún estaba ahí. Lo subimos a la ambulancia con cuidado, aplicando oxígeno y preparando todo lo necesario para estabilizarlo en el camino.
La madre quiso subir con nosotros, pero la dejamos con los oficiales para que tomaran su declaración. El trayecto al hospital fue angustiante. Cada segundo contaba. Raúl conducía tan rápido como podía mientras yo monitoreaba al niño. Su estado empeoraba rápidamente y pese a todos nuestros esfuerzos, lo perdimos justo antes de llegar al hospital. Me quedé mirando los monitores en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. A veces, haces todo lo posible, todo lo que sabes, y aún así no es suficiente. Esa noche, cuando regresamos a la base, nadie dijo nada. Estábamos acostumbrados a lidiar con la muerte, pero algo en ese caso se sentía diferente. Tal vez era la juventud del niño, o la forma en que su balón quedó rodando en la calle, como una pieza fuera de lugar en un rompecabezas incompleto. Solo queríamos descansar, olvidar por unas horas lo que había sucedido. Pero no fue tan fácil. La primera señal llegó 2 noches después. Estaba de guardia, revisando el equipo en la ambulancia, cuando escuché algo que no debería estar ahí. Fueron pasos. Pasos ligeros, pequeños, como si alguien estuviera caminando por el pasillo principal de la base. Pensé que era Raúl o alguno de los compañeros que se movía por la zona, pero cuando salí a revisar, el pasillo estaba vacío. No le di importancia. Las bases de la Cruz Roja suelen ser lugares viejos, llenos de ruidos por las tuberías y las estructuras. Me convencí de que era solo mi imaginación, que estaba cansado y que mi mente jugaba trucos. Sin embargo, los pasos se repitieron la noche siguiente. Esta vez fueron más claros, moviéndose desde la sala de descanso hasta el garaje donde se estacionaba la ambulancia. No dije nada a mis compañeros. No quería parecer paranoico y aún trataba de racionalizarlo. Pero todo cambió cuando una noche, mientras limpiábamos la ambulancia después de un servicio, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. El balón del niño, el mismo que recogimos junto a su cuerpo, rodó desde un rincón del garaje hacia donde yo estaba parado. Lo habíamos dejado en la ambulancia aquella madrugada, junto con otras pertenencias, pero nadie sabía dónde había terminado después. Al principio pensé que alguien más lo había colocado ahí, como un mal chiste, pero cuando levanté la mirada, no había nadie. Desde ese momento, las cosas comenzaron a intensificarse. Otros compañeros empezaron a notar lo mismo. Cosas moviéndose sin explicación, sonidos de pasos que iban y venían, como si alguien estuviera corriendo por los pasillos. Las luces del garaje parpadeaban con frecuencia, pero solo cuando estábamos cerca de la ambulancia que habíamos usado esa noche. Lo peor llegó una madrugada cuando todos lo vimos. Habíamos terminado un traslado y regresábamos a la base, agotados y deseando que la noche terminara. Mientras estacionábamos la ambulancia, algo llamó nuestra atención. Una figura pequeña se asomaba por una de las ventanas traseras del vehículo. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente para que todos lo notáramos. Parecía el rostro de un niño, con ojos grandes y tristes, mirándonos desde el interior. Abrimos la ambulancia de inmediato, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero no había nada. Estaba vacía, tal como la habíamos dejado. Nadie dijo una palabra. Nos miramos, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Después de eso, no pudimos evitar hablar del niño. Parecía como si aún estuviera esperando algo, como si no supiera que ya no había nada más que pudiéramos hacer por él. Su presencia era constante. Algunas noches, el balón aparecía en lugares distintos, moviéndose como si alguien lo estuviera empujando. Otras veces, los pasos se escuchaban claramente en el techo de la base, como si estuviera jugando por encima de nosotros. Con el tiempo, aprendimos a convivir con lo que estaba sucediendo. No había miedo, sino una extraña sensación de pena, como si todos supiéramos que el niño no se había ido porque no quería dejar algo atrás. Tal vez estaba esperando que alguien lo llevara de regreso a casa. No sé si alguna vez encontró lo que buscaba, pero una noche, después de semanas de actividad constante, todo simplemente paró. El balón dejó de moverse, los pasos desaparecieron y la base volvió al extraño silencio que siempre habíamos conocido. Pero, incluso ahora,
cuando estoy sola en la ambulancia, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver esos ojos tristes observándome de nuevo. El grito en la carretera de Chiapas. Hay algo peculiar en las noches de Chiapas. No importa cuántas veces te adentres en sus caminos serpenteantes, la selva siempre parece tener vida propia. No es solo el sonido de los animales o el crujido de las hojas bajo tus pies, es algo más. Un silencio que a veces parece más fuerte que cualquier ruido. A lo largo de mi vida como paramédico, he recorrido esas carreteras y senderos incontables veces, pero ninguna noche me ha marcado tanto como aquella. Era casi la medianoche cuando terminamos un traslado. Habíamos llevado a una mujer mayor al hospital en Comitán y el regreso a la base debía ser rápido. Mis compañeros Víctor y Julián estaban exhaustos, y yo, que conducía la ambulancia, ya sentía el peso del sueño en los párpados. El camino era oscuro, rodeado de árboles que se alzaban como murallas a ambos lados de la carretera. No había farolas, solo el haz de luz de los faros iluminando el pavimento y las ramas que parecían cerrar el paso más adelante. El trayecto era tan rutinario que, por momentos, dejé mi mente divagar, pensando en la cena fría que me esperaba en la base o en el próximo turno que parecía acercarse demasiado rápido. Julián estaba medio dormido en el asiento trasero y Víctor revisaba su celular sin demasiado interés. Todo parecía tranquilo hasta que lo escuchamos. Un grito desgarrador. No fue el tipo de grito que podría confundirse con el chillido de algún animal. Era humano y estaba lleno de una desesperación tan pura que me hizo frenar la ambulancia de golpe. Los tres nos miramos al instante, cada uno tratando de confirmar que no había sido producto de nuestra imaginación. Pero el grito volvió, esta vez más fuerte, como si estuviera más cerca. Apagué el motor y bajamos de la ambulancia. Había algo en ese sonido que te hacía reaccionar por instinto. Somos paramédicos y nuestro trabajo es ayudar, sin importar lo extraño o peligroso que parezca. Nos adentramos un par de metros en la selva, siguiendo la dirección del grito. El haz de nuestras linternas cortaba la oscuridad, iluminando raíces, ramas y maleza densa. Llamamos en voz alta, pero no hubo respuesta. Avanzamos un poco más, moviendo las luces en todas direcciones, buscando a quien pudiera estar en peligro. Pero no había nada. Solo el murmullo de la selva, el movimiento lejano de las hojas mecidas por el viento. El grito no volvió, y después de varios minutos de búsqueda, decidimos regresar a la ambulancia. Cuando subimos, el ambiente había cambiado. No podía explicarlo, pero algo no se sentía bien. Víctor hizo un comentario sobre lo raro que había sido, y Julián, más pragmático, dijo que seguramente alguien nos había jugado una broma. Preferí no opinar. Arranqué el motor y retomamos el camino. No habían pasado ni 5 minutos cuando lo vi. A través del retrovisor, algo se movía detrás de la ambulancia. Al principio pensé que era un reflejo de las luces, pero la figura era demasiado clara. Blanca, etérea, y lo más extraño, se movía rápido, más rápido de lo que cualquier persona podría correr. Por instinto, aceleré, intentando dejar atrás lo que fuera que estaba siguiéndonos. No dije nada a mis compañeros, esperando que fuera mi imaginación jugando conmigo, pero entonces Julián, que estaba mirando por la ventana trasera, se levantó de golpe, agarrando el respaldo del asiento delantero. No tuvo que decir nada, su expresión lo decía todo. Víctor se giró también, y ambos quedaron en silencio. No era mi imaginación. Algo estaba ahí, persiguiendo la ambulancia. La figura no tenía rostro. Era como una silueta borrosa, cubierta de un velo blanco que flotaba detrás de nosotros como si no tocara el suelo. Pero lo más perturbador era cómo se movía, no corría, no caminaba, simplemente parecía deslizarse, cada vez más rápido, acercándose poco a poco. Aceleré tanto como pude, sintiendo como el motor de la ambulancia rugía en la oscuridad. Las ramas de los árboles pasaban tan rápido que parecían formar un túnel de sombras y la carretera se hacía interminable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, las manos aferradas al volante, mientras miraba constantemente el retrovisor, esperando que la figura desapareciera.
pero no lo hizo. De repente, la figura se desvaneció. Fue como si nunca hubiera estado ahí. El retrovisor mostró solo la carretera vacía detrás de nosotros y el sonido del motor fue lo único que rompió el silencio que había caído de golpe. Nadie dijo nada durante el resto del camino. Llegamos a la base y todos bajamos en silencio. Ni siquiera hicimos el reporte de rutina. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien mencionara lo ocurrido, pero las palabras no salieron. Era como si, al no hablar de ello, pudiéramos convencer a nuestras mentes de que no había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura blanca persiguiendo la ambulancia. Traté de convencerme de que fue una ilusión, el cansancio o incluso un truco de luces causado por el movimiento de los faros. Pero sabía que no era eso. Lo había visto demasiado claro, y mis compañeros también. A la mañana siguiente, mientras revisábamos la ambulancia, encontramos algo que nos hizo cuestionar aún más lo que había pasado. En la parte trasera, donde el parachoque se había cubierto de polvo durante el trayecto, había marcas. No eran huellas, ni algo que pareciera hecho por una persona o un animal. Eran como líneas, dibujos desordenados que parecían trazados con dedos delgados. Julián fue el primero en notarlo, pero ninguno de nosotros quiso hablar de ello. Limpiamos las marcas en silencio y seguimos con nuestra rutina. Sin embargo, desde entonces, esa carretera no ha vuelto a ser la misma para mí. A veces, cuando paso por esa zona de noche, reduzco la velocidad y miro hacia los lados, esperando no volver a escuchar ese grito, ni a ver esa figura corriendo detrás de mí. Pero en el fondo, sé que está ahí, esperando que alguien más cometa el mismo error que nosotros. Porque hay cosas en la selva que no quieren ser encontradas, y nosotros, esa noche, fuimos lo suficientemente insensatos como para responder a su llamado. El hombre que nunca llegó al hospital. Trabajar en emergencias es como caminar en una cuerda floja. A veces, las noches son lentas y monótonas, casi aburridas, y otras, todo sucede a una velocidad que te deja sin aliento. Pero hay noches que no encajan en ninguna de esas categorías, noches en las que lo que ocurre no tiene explicación, noches que te persiguen como un recuerdo que nunca se desdibuja. Lo que sucedió en Guadalajara en 2010 es una de esas historias. Era el turno nocturno, como cualquier otro. Mi compañero Andrés y yo habíamos salido temprano de la base para atender un par de incidentes menores, y todo parecía indicar que sería una noche tranquila. Las calles estaban desiertas, con solo unas pocas luces encendidas en las casas y el zumbido lejano de algún camión pasando por la autopista. El calor de la noche aún se sentía en el aire, y estábamos estacionados en una gasolinera cuando llegó la llamada. Un tiroteo en un barrio al norte de la ciudad había dejado varios heridos. No teníamos muchos detalles, solo una dirección y una descripción rápida de la situación. Sabíamos que íbamos a encontrar algo complicado, esas llamadas siempre lo eran. Andrés aceleró, y yo revisé el equipo mientras nos acercábamos. La tensión era palpable, pero nada me preparó para lo que encontramos al llegar. El lugar estaba casi desierto. Solo quedaban algunas patrullas con las luces encendidas y manchas de sangre que marcaban lo que había sucedido minutos antes. Nos señalaron hacia una esquina donde un hombre estaba tirado, con heridas evidentes en el abdomen y el pecho. La sangre empapaba su camisa, y su respiración era superficial, pero estaba consciente. Cuando nos acercamos, movió la cabeza débilmente, como si quisiera hablar. Lo colocamos en la camilla rápidamente y lo subimos a la ambulancia. Su estado era crítico, y cada segundo contaba. Mientras Andrés conducía hacia el hospital más cercano, me dediqué a estabilizarlo como podía. Pero lo que más me llamó la atención fue que, a pesar de su condición, el hombre seguía hablando. Con una voz apenas audible, comenzó a mencionar a su esposa y a sus hijos. Hablaba de ellos con un tono nostálgico, como si estuviera recordando momentos felices. Describía su casa, las cosas que amaba de su familia, cómo le gustaba pasar los domingos con ellos. Por momentos, parecía ignorar completamente la gravedad de sus heridas, como si estuviera enfocado únicamente en esos recuerdos.
No había duda de que estaba luchando por mantenerse despierto, pero también había algo en su voz que me ponía nervioso. Era una mezcla extraña de calma y resignación, como si supiera algo que yo no. Pero en ese momento, lo único que importaba era llegar al hospital. El trayecto fue relativamente corto. Andrés entró directo por el acceso de emergencias, donde ya había un equipo médico esperando para recibir al paciente. Bajé rápidamente para dar el informe, señalando la gravedad de las heridas y el tratamiento que habíamos iniciado en el camino. Pero cuando abrimos la puerta trasera de la ambulancia, el hombre no estaba. La camilla estaba vacía. Los cables de los monitores estaban desconectados y no había rastro de sangre ni de su presencia. Por un momento, pensé que tal vez había caído al suelo durante el trayecto, pero la ambulancia estaba impecable. Andrés me miró con el mismo desconcierto que sentía yo, y ambos comenzamos a buscarlo en los alrededores. Corrimos alrededor del hospital, preguntamos al personal de seguridad, revisamos los pasillos cercanos. Nada. El hombre había desaparecido, y no había ninguna explicación lógica para ello. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Cuando volvimos a la ambulancia, todavía tratando de entender lo que había pasado, un médico se nos acercó. Le expliqué lo sucedido, intentando mantener la calma, aunque mi mente estaba llena de preguntas. Él escuchó con atención, pero su respuesta fue lo que realmente me dejó paralizado. El hombre que describen murió hace 3 días, dijo con una certeza que me heló. Fue traído aquí después de un accidente automovilístico, pero no pudimos salvarlo. Sentí que el mundo se detenía. Intenté argumentar que eso no era posible, que habíamos recogido a ese hombre hacía menos de 20 minutos, que había estado hablando con nosotros durante el camino. Pero el médico insistió, mostrándome incluso el registro del paciente. Ahí estaba su nombre, junto con la fecha y hora de su fallecimiento. Era el mismo hombre, sin ninguna duda. Regresamos a la base esa noche en silencio. Ninguno de los dos podía explicar lo que había sucedido. Intenté buscar razones lógicas, tal vez habíamos recogido a alguien más que se parecía a él, tal vez estábamos confundidos por el cansancio. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Lo más extraño fue que, al revisar el equipo de la ambulancia, no había ninguna señal de que alguien hubiera estado en la camilla. Ni una sola gota de sangre, ni un solo registro en los monitores. Era como si todo hubiera sido una ilusión, pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Andrés y yo apenas hablamos del incidente, pero ambos sabíamos que algo fuera de lo común había ocurrido esa noche. Comencé a investigar por mi cuenta, intentando encontrar información sobre el hombre que habíamos recogido. Descubrí que, efectivamente, había muerto en un accidente unos días antes. Era padre de familia, tal como lo había mencionado en la ambulancia. Su esposa e hijos vivían en un barrio cercano al lugar donde lo encontramos. No sé qué pensar. Algunos dirían que fue una coincidencia, otros que mi mente jugó trucos debido al estrés del trabajo. Pero no puedo evitar creer que, de alguna manera, ese hombre no había terminado su camino. Quizás necesitaba despedirse, o tal vez solo quería recordar una última vez lo que amaba antes de irse. Desde entonces, cada vez que salgo en una emergencia, miro hacia atrás en la ambulancia con cierta inquietud. No espero encontrar respuestas, pero sé que hay cosas que simplemente no podemos entender. A veces, lo único que puedes hacer es seguir adelante, llevando contigo las preguntas que nunca tendrán solución. El paramédico que no existía. Hay noches en las que el tiempo parece detenerse, donde la ciudad deja de ser el caos habitual para convertirse en un desierto inquietante. Si vives en Ciudad de México, sabes que el ruido nunca se apaga, pero en las madrugadas hay un tipo de calma que no inspira tranquilidad, sino tensión. Es como si algo se escondiera detrás de cada esquina, esperando el momento para revelarse. Aquella noche fue así, extraña desde el principio. Y lo que viví sigue atormentándome hasta hoy, porque no importa cuántas veces trate de explicarlo, nunca puedo darle sentido. Era una noche como cualquier otra.
Estaba en la base, revisando el equipo de la ambulancia mientras mi compañero Gabriel hacía lo mismo. Las emergencias habían sido pocas ese día, algo raro considerando el ritmo de la ciudad. Estábamos tranquilos, incluso aburridos, cuando un reporte interrumpió la rutina. Era un accidente múltiple en una de las avenidas principales. Una moto y un taxi habían colisionado y parecía haber heridos graves. Sin pensarlo dos veces, subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar. El tráfico a esa hora era mínimo y llegamos rápido. La escena era un caos. El taxi tenía el frente completamente destruido, mientras que la moto estaba partida en dos, como si hubiera sido aplastada. Varias personas estaban alrededor, algunas intentando ayudar, otras simplemente observando. Había 3 heridos, el motociclista, el conductor del taxi y un pasajero. Todos en condiciones críticas. Gabriel y yo sabíamos que sería una de esas noches complicadas. Lo que me sorprendió fue ver que ya había alguien trabajando en la escena cuando llegamos. Un hombre con uniforme de paramédico estaba agachado junto al motociclista, revisando sus heridas con una calma y habilidad que parecían de alguien con experiencia. Me llamó la atención porque no lo reconocí. En la Cruz Roja conoces a la mayoría de los equipos que trabajan en tu zona y aquel hombre no me resultaba familiar. Se presentó como Fernando, un paramédico nuevo que había sido asignado recientemente a nuestra base. Dijo que estaba de apoyo esa noche y que había llegado antes que nosotros porque estaba cerca del lugar del accidente. No lo cuestioné. Era común que los equipos se reforzaran con personal temporal, especialmente en una ciudad tan grande como esta. Además, su forma de actuar era profesional. Se movía con rapidez, sabía exactamente qué hacer y parecía estar completamente al mando. Fernando nos ayudó a estabilizar a los heridos. Trabajó junto a Gabriel para colocar al motociclista en la camilla mientras yo me encargaba del conductor del taxi. Fue un trabajo complicado. Las heridas eran graves y el tiempo era crucial. Durante todo el proceso, Fernando parecía estar un paso adelante de todos nosotros. Era como si supiera lo que íbamos a necesitar antes de que lo pidiéramos. Finalmente, logramos subir a los 3 heridos a las ambulancias. Fernando se ofreció a acompañar al motociclista en nuestra unidad para monitorearlo durante el trayecto al hospital. Yo acepté, agradecido por su ayuda. Durante el camino, se mantuvo concentrado en el paciente, revisando sus signos vitales y aplicando las maniobras necesarias para mantenerlo estable. No había dudas de que era un profesional. Cuando llegamos al hospital, entregamos a los heridos al personal médico. Mientras Gabriel y yo completábamos el papeleo, busqué a Fernando para agradecerle por su apoyo. Pero no lo encontré. Pensé que quizás había decidido quedarse con el motociclista para informar a los doctores sobre su estado, así que no le di demasiada importancia. Terminamos nuestro turno poco después y regresamos a la base. A la mañana siguiente, durante el cambio de guardia, mencioné a Fernando frente a otros compañeros. Les conté lo eficiente que había sido y cómo nos había ayudado en la emergencia. Mi comentario fue recibido con miradas de confusión. Nadie parecía saber de quién estaba hablando. Pensé que tal vez era porque Fernando era nuevo y aún no lo conocían, así que insistí. Describí su aspecto, su actitud, incluso su forma de trabajar. Pero nadie lo reconoció. Intrigado, decidí revisar la lista del personal asignado a nuestra base. Busqué su nombre, pero no aparecía. Revisé los turnos anteriores, los registros de refuerzos, cualquier documento que pudiera darme una pista de quién era. Nada. Fernando no existía en nuestros registros. Esa fue la primera vez que sentí una verdadera incomodidad. Gabriel también recordaba a Fernando, al igual que los testigos del accidente. Pero fuera de eso, no había evidencia de que alguna vez hubiera estado ahí. Ni siquiera los médicos del hospital recordaban haberlo visto, a pesar de que trabajó directamente con el motociclista durante el traslado. No podía dejarlo pasar. Decidí investigar por mi cuenta, revisando los reportes del accidente. Busqué en cámaras de seguridad cercanas, esperando encontrar algún video que mostrara su llegada al lugar o su interacción con nosotros. Lo que encontré me dejó helado.
En las grabaciones se veía claramente la ambulancia llegando a la escena. Gabriel y yo bajamos y comenzamos a trabajar con los heridos. Pero Fernando no estaba. En ningún momento apareció en el video. No había nadie más trabajando con nosotros, solo nosotros dos. Sin embargo, podía recordar cada detalle de su rostro, su voz, la manera en que nos ayudó esa noche. Era imposible que todo hubiera sido producto de mi imaginación, especialmente porque Gabriel también lo recordaba. Desde entonces, he tratado de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fue un error en mi percepción, tal vez el estrés de la noche me jugó una mala pasada. Pero cada vez que pienso en los detalles, en la forma tan precisa en que Fernando actuó, sé que no puede ser tan simple. Lo más inquietante es que no es la primera vez que escucho historias similares. Otros compañeros han contado experiencias de ayuda misteriosa durante emergencias, de personas que aparecen de la nada para luego desaparecer sin dejar rastro. No sé qué o quién era Fernando. No sé si fue un espíritu, una alucinación o algo que simplemente no puedo comprender. Pero sé que estuvo ahí. Sé que ayudó. Y sé que nunca volveré a verlo. El ritual en la ambulancia. No todas las noches de trabajo en la Cruz Roja son iguales. Algunas transcurren en silencio, con llamadas mínimas que apenas interrumpen el descanso. Otras son un caos de sirenas, sangre y la carrera frenética contra el reloj para salvar vidas. Y luego están las noches que te cambian para siempre, las que desearías poder borrar de la memoria, pero que se aferran a ti como si fueran parte de tu sombra. Lo que ocurrió aquella madrugada en un remoto pueblo de Veracruz no es algo que pueda explicarse fácilmente. No sé si alguien podría entenderlo. Eran las 2:30 de la madrugada cuando recibimos el llamado. Nos encontrábamos en la base, en medio de un turno tranquilo, cuando la radio rompió la calma con una solicitud urgente. La voz en el altavoz era inusualmente entrecortada, como si quien hablaba estuviera nervioso o asustado. El reporte era vago: un hombre había sufrido graves quemaduras y necesitaba ser trasladado a un hospital. El problema era la ubicación, un pueblo casi desconocido, enclavado en una región montañosa y difícil de alcanzar. Mi compañero Héctor y yo subimos a la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar. El trayecto fue largo, con curvas cerradas y una niebla espesa que parecía tragarse la luz de los faros. No había casas ni señales de civilización en kilómetros, solo el camino estrecho rodeado de árboles que se alzaban como gigantes oscuros a nuestro alrededor. La radio permanecía en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al pueblo. Era un lugar extraño, casi congelado en el tiempo. Las calles estaban desiertas, las casas eran de adobe con techos de lámina, y solo un par de faroles iluminaban tenuemente la plaza central. Nos guiaron hasta una pequeña vivienda donde encontramos al hombre. Estaba sentado en el suelo, encorvado, con el torso desnudo y cubierto de quemaduras que parecían recientes, como si hubiera estado expuesto al fuego directo. La piel estaba enrojecida y agrietada, y el olor a carne quemada era insoportable. Lo cargamos con cuidado hasta la ambulancia y lo colocamos en la camilla. Durante todo el proceso, el hombre no dijo ni una palabra. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no nos viera realmente. Algo en su expresión me incomodaba, pero no era el momento para detenerse a pensar en eso. Cerramos las puertas traseras y encendimos las sirenas. Teníamos un largo camino de regreso al hospital más cercano. El trayecto comenzó tranquilo. Héctor conducía mientras yo monitoreaba al paciente en la parte trasera. El hombre seguía sin hablar ni moverse. Por un momento, me pregunté qué podría haberle causado esas quemaduras tan extrañas. No parecían accidentales, como las de un incendio doméstico o un accidente con gasolina. Tenían un patrón irregular, como si hubieran sido infligidas de manera deliberada. De repente, algo cambió. El aire dentro de la ambulancia se volvió pesado, casi denso. Los monitores, que hasta ese momento habían funcionado perfectamente, comenzaron a fallar. Las líneas en las pantallas se volvieron erráticas, los pitidos se convirtieron en un ruido constante y luego todo se apagó de golpe. Intenté reiniciarlos,
pero no respondían. Miré al hombre en la camilla y noté que había comenzado a mover los labios. No estaba hablando en un idioma que pudiera reconocer. Sus palabras eran rápidas, guturales, y tenían un ritmo extraño, como si estuviera recitando un cántico o una oración. Su voz no era fuerte, pero resonaba en el espacio de una manera que era difícil ignorar. Intenté calmarme, enfocándome en su estado físico, pero cada vez que intentaba verificar sus signos vitales, los monitores seguían sin darme lecturas. Mientras intentaba averiguar qué estaba pasando, algo llamó mi atención. Miré hacia el espejo retrovisor que conectaba con la cabina del conductor, esperando ver a Héctor concentrado en la carretera. Pero lo que vi no fue su rostro. Por un segundo, algo más estaba reflejado ahí, algo que no puedo describir completamente. Era una forma, vaga y oscura, que parecía moverse detrás de nosotros en la ambulancia. Cerré los ojos un instante, intentando racionalizarlo. Quizás era el cansancio, quizás era la neblina jugando con mi mente. Cuando los abrí de nuevo, Héctor seguía conduciendo y el reflejo parecía haber desaparecido. Pero el hombre en la camilla continuaba con su cántico y ahora su voz sonaba más firme, más clara, como si estuviera ganando fuerza. En ese momento, la ambulancia se sacudió violentamente, como si hubiéramos pasado sobre algo grande. Toqué la pared que separaba la cabina trasera de la del conductor para llamar la atención de Héctor, pero no respondió. Todo lo que podía escuchar era el motor rugiendo y las palabras incesantes del hombre quemado. El resto del trayecto fue un borrón de confusión y tensión. Finalmente, las luces del hospital aparecieron a lo lejos y sentí una oleada de alivio. Al llegar, abrí las puertas traseras de la ambulancia, esperando que el equipo médico nos ayudara a trasladar al hombre. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia la camilla, algo estaba mal. El hombre estaba sentado, completamente erguido. Las quemaduras que habían cubierto su cuerpo se habían desvanecido casi por completo, como si nunca hubieran estado ahí. Su piel estaba lisa, intacta, y sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora brillaban con una intensidad que era difícil de mirar. Sin decir una palabra, se levantó de la camilla y caminó hacia la puerta abierta de la ambulancia. No pude moverme. Fue Héctor quien rompió el silencio, regresando de la cabina delantera con una expresión que no puedo describir. Los dos observamos cómo el hombre desaparecía en la oscuridad fuera del alcance de las luces del hospital, caminando como si nada hubiera pasado. Cuando los doctores llegaron y les explicamos lo que había ocurrido, nos miraron con incredulidad. El hombre no estaba registrado en ningún lado. No había ningún rastro de que hubiera estado en la ambulancia, salvo por el olor persistente a quemado que quedó impregnado en el aire. Héctor y yo nunca volvimos a hablar de esa noche. Sin embargo, cada vez que paso por ese pueblo remoto, no puedo evitar mirar hacia las casas silenciosas, buscando alguna señal, algo que me explique lo que realmente ocurrió. Pero en el fondo, sé que nunca encontraré una respuesta. La carretera maldita de Durango. Cuando acepté trabajar como paramédica en Durango, pensé que estaba preparada para cualquier situación. Me entrenaron para mantener la calma ante el caos, para ser lógica en los momentos de crisis y dejar a un lado las emociones cuando estuviera cara a cara con el sufrimiento humano. Sin embargo, hay cosas que ningún entrenamiento puede prepararte para enfrentar. Lo que viví en aquella carretera maldita no tiene explicación lógica y a veces desearía poder borrarlo de mi memoria. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi turno arrancó a las 10 en punto, con la rutina de siempre, revisar el equipo de la ambulancia, organizar los suministros y esperar el llamado que rompería la calma. El reloj marcaba las 11:40 cuando la radio se encendió con un reporte de accidente en la carretera que lleva hacia Nombre de Dios, un tramo conocido por ser escenario de tragedias. Lo llaman la carretera del olvido, un apodo que al principio me parecía exagerado, pero que ahora entiendo a la perfección. Cuando mi compañero David y yo llegamos al lugar, la escena era un desastre. Un auto estaba destrozado al pie de una pendiente, su chasis aplastado como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Las luces traseras parpadeaban débilmente y el olor a combustible y metal quemado impregnaba el aire.
Apenas nos estacionamos, vimos a una mujer de cabello largo y oscuro, parada al lado del auto. Estaba llorando con tal intensidad que parecía que el dolor la desgarraba desde lo más profundo. Nos acercamos de inmediato, y aunque no suelo dejarme llevar por las emociones en este trabajo, había algo en su rostro que me provocó un nudo en el estómago. Su mirada era una mezcla de desesperación y vacío, como si toda la esperanza hubiera sido arrancada de su vida en un solo instante. Señaló hacia el auto y balbuceó que su esposo estaba atrapado dentro. Sin perder tiempo, nos dividimos las tareas. David se encargó de asegurarse de que el vehículo no representara un peligro inmediato, mientras yo me acercaba para verificar al hombre atrapado. El cuerpo del conductor estaba encajado entre el volante y el asiento, inconsciente pero vivo. Sus heridas eran graves, pero no imposibles de tratar. Mientras trabajábamos para liberarlo, la mujer continuaba llorando a unos metros de distancia. Por un momento, me permití sentir alivio. A pesar de las circunstancias, parecía que podríamos salvar una vida. Finalmente, logramos liberar al hombre del auto y lo subimos a la camilla para transportarlo a la ambulancia. Antes de irnos, giré para buscar a la mujer, con la intención de decirle que lleváramos a su esposo al hospital, pero no estaba. Llamé a David y le pregunté si la había visto. Me dijo que no, que había estado ocupado asegurando el área. Miramos alrededor, iluminando la carretera y los matorrales con nuestras linternas, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pensamos que tal vez, en su estado de pánico, había corrido hacia algún lado. Sin embargo, en la oscuridad y con el terreno tan complicado, era difícil imaginar a alguien moviéndose con rapidez. El hospital estaba a 20 minutos de distancia y durante el trayecto traté de concentrarme en estabilizar al paciente. Cuando recuperó la conciencia, le informé que lo llevábamos al hospital y que su esposa había estado presente en el lugar del accidente. Su respuesta me dejó helada. Dijo que no estaba casado, que no había nadie más en el auto con él. Aseguró que viajaba solo esa noche. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Pensé que quizá estaba confundido por el trauma, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer llorando junto al auto. Parecía tan real, tan tangible. Incluso puedo recordar el sonido de su voz y la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. No podía haber sido una ilusión. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Decidí investigar por mi cuenta, buscando respuestas que me ayudaran a entender lo que había visto. Pregunté a otros compañeros que habían trabajado en esa carretera y obtuve historias que me dejaron sin palabras. Al parecer, aquella carretera tenía fama de ser escenario de fenómenos extraños. Algunos mencionaron ver luces inexplicables en la noche, otros hablaron de sentir presencias que los seguían mientras trabajaban en accidentes. Un relato en particular llamó mi atención. Hace 15 años, en el mismo tramo donde ocurrió el accidente, una pareja sufrió un choque fatal. El auto se salió de la carretera en una curva peligrosa y terminó volcado en el mismo lugar donde encontramos el auto aquella noche. El hombre murió instantáneamente, pero la mujer, gravemente herida, salió del vehículo y se quedó llorando junto a él, esperando ayuda que nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, sin vida, por la exposición y las heridas. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Todo coincidía, el lugar, la descripción de la mujer, su llanto desconsolado. Era posible que lo que vi aquella noche no fuera real en el sentido tradicional, pero sí en otro nivel. ¿Podría haber sido el espíritu de aquella mujer, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación, recreando el momento más trágico de su vida? Decidí no hablar de esto con nadie más. Ya era suficiente con mis propias dudas y miedos como para arriesgarme a que alguien pensara que estaba perdiendo la cordura. Pero desde esa noche, cada vez que me asignaban un turno cerca de la carretera del olvido, sentía un peso que no podía explicar. Un peso que me hacía mirar hacia las sombras, buscando algo que no quería volver a encontrar. A veces, me pregunto si hice lo correcto al ignorar lo sucedido. Tal vez, de alguna manera, aquella mujer esperaba algo de mí, un reconocimiento, un gesto, algo que pudiera liberarla de su tormento.
pero también me pregunto si realmente había algo que pudiera hacer o si simplemente fui testigo de un fragmento de su tragedia, un espectador accidental de algo que jamás debió ser visto. Incluso ahora, años después, todavía sueño con aquella carretera. En mis pesadillas, siempre escucho el sonido de las ruedas del auto derrapando, el crujir del metal al impactar contra la pendiente y la presencia inconfundible de una mujer que nunca debería haber estado ahí. El hombre sin rostro. Hay lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Rincones de la naturaleza donde la soledad y el silencio son tan densos que es difícil imaginar que alguien pueda vivir allí. Trabajar como paramédico en Oaxaca me llevó a muchos de esos lugares, comunidades remotas, montañas envueltas en niebla, cabañas aisladas que parecían colgar al borde de la civilización. Pero hay un lugar en particular que no puedo sacar de mi mente y una historia que no dejo de recordar. Era 2004, una de esas noches en las que el aire parece más denso de lo normal, cargado con una humedad pesada que se mete en los huesos. Yo estaba de guardia junto a mi compañero Sergio cuando recibimos el reporte. Un incendio en una cabaña aislada en lo alto de una montaña al sur de la región. No había mucha información, solo que alguien había visto las llamas desde la carretera y que posiblemente había personas atrapadas dentro. No era la primera vez que nos llamaban para atender un caso en una zona tan remota, pero algo en el tono del reporte me incomodó. La voz del operador sonaba casi dudosa, como si no supiera cómo describir lo que estaba pasando. En cualquier caso, subimos a la ambulancia y emprendimos el camino. El trayecto no fue fácil. Las carreteras de montaña en Oaxaca son angostas, llenas de curvas cerradas y rodeadas de árboles que parecen cerrarse sobre el camino. Apenas había iluminación y la única guía que teníamos eran las indicaciones vagas de la persona que reportó el incendio. Cuando finalmente llegamos al desvío que llevaba hacia la cabaña, el camino se volvió aún más complicado. Era un sendero de tierra, empinado y cubierto de piedras sueltas. La ambulancia avanzaba a paso lento, con los neumáticos patinando de vez en cuando. Después de lo que parecieron horas, las llamas se hicieron visibles entre los árboles. No eran tan grandes como esperábamos, más bien parecían los restos de un fuego que había consumido casi todo. La cabaña estaba prácticamente destruida, con solo algunas vigas de madera aún en pie y una nube de humo oscuro elevándose hacia el cielo. Sergio y yo nos pusimos nuestras máscaras y bajamos con el equipo. El calor aún era intenso y el olor a madera quemada mezclado con algo más, algo químico, era casi insoportable. Comenzamos a buscar entre los escombros, tratando de encontrar señales de vida. Fue entonces cuando lo vimos. En medio de lo que quedaba de la cabaña, sentado sobre un tronco chamuscado, estaba un hombre. Su cuerpo estaba intacto, sin quemaduras visibles, pero algo en él no era normal. Su ropa estaba desgastada, como si llevara semanas usándola sin cambiarse, y su piel tenía un tono extraño, pálido, casi grisáceo. Pero lo más inquietante era su rostro, o más bien, la ausencia de él. No tenía rasgos. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie borrosa, como si alguien hubiera intentado dibujar su cara y luego la hubiera borrado con un trazo errático. Sin embargo, era imposible no sentir que nos estaba mirando. Había algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, que daba la sensación de que sus ojos invisibles estaban fijos en nosotros. Sergio y yo nos quedamos paralizados por un momento. No sabíamos qué hacer. Finalmente, reaccionamos y nos acercamos con la camilla. Le hablamos, intentando explicarle que íbamos a ayudarlo, pero no respondió. No emitió ningún sonido, no se movió. Solo se quedó ahí, observándonos. Cuando intentamos levantarlo, sentí un frío inusual en la piel, como si el aire a su alrededor estuviera a una temperatura diferente. Apenas lo tocamos, sucedió algo que nunca podré olvidar. En un parpadeo, el hombre simplemente desapareció. No se levantó ni corrió, no se desvaneció lentamente. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Nos quedamos mirando el espacio vacío donde había estado sentado, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir.
Revisamos el área una y otra vez, buscando algún rastro, alguna explicación. No había nada. Finalmente, decidimos regresar a la ambulancia. Ninguno de los dos dijo una palabra en el camino de vuelta. El silencio en el vehículo era pesado, cargado con preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Cuando llegamos a la base, hicimos el reporte del incendio, pero omitimos mencionar al hombre. ¿Qué podíamos decir? Nadie iba a creernos. Durante la semana siguiente, intenté seguir con mi rutina, pero algo en mí había cambiado. No podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre sin rostro, la forma en que simplemente desapareció frente a nosotros. Pensé que tal vez había imaginado todo, que el cansancio y el estrés me habían jugado una mala pasada. Pero entonces, llegó otro reporte. Un equipo diferente había sido enviado a la misma zona tras un llamado sobre ruidos extraños en el área del incendio. Cuando regresaron, parecían perturbados. Uno de ellos, un paramédico veterano llamado Esteban, mencionó haber visto a un hombre extraño entre los árboles. Lo describió exactamente como lo habíamos visto nosotros, pálido, con ropa vieja y un rostro borroso que parecía estar observándolo todo. Esta vez, decidí hablar. Le conté a Esteban lo que había pasado la semana anterior. Al principio, pensé que me iba a decir que estaba loco, pero en lugar de eso, asintió en silencio. Me dijo que esa no era la primera vez que alguien reportaba algo extraño en esa zona. Según los rumores locales, la cabaña había pertenecido a un hombre que practicaba cosas prohibidas. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero se decía que había desaparecido años atrás, dejando la cabaña abandonada. Desde entonces, evito esa carretera. No puedo explicar lo que vi, pero sé que no era algo natural. A veces, en las noches más silenciosas, recuerdo el rostro borroso del hombre y la sensación de que, aunque no tuviera ojos, seguía mirando, como si aún estuviera esperando algo en las ruinas de su cabaña. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.